Hola, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Este es su programa Aprendo en Casa. Yo soy Gretel Ruiz Mejía y voy a ser su profesora de español. En este caminar vamos a ir aprendiendo juntos, ustedes y yo, todos en conjunto. Espero que me acompañen a lo largo de todos los programas. Antes de iniciar el tema de hoy, vamos a preparar los materiales. ¿Les parece? ¿Qué necesitamos para esta aventura de hoy? Cuaderno de español, importantísimo, pero también podrían utilizar hojas blancas u hojas rayadas. Un lapicero o un lápiz, con lo que se sientan más cómodos, es solo para tomar nota. Y si les gusta utilizar muchos colores, pues en buena hora. Y algún otro material adicional, como pinturas, acuarelas, bueno, todo es bienvenido. Además, necesito que tengan una actitud positiva y mucha creatividad para hacer los trabajos al final. Además, necesito que estén en un lugar que se encuentren cómodos y pueden llamar a otros miembros de su familia. Tíos, abuelos, bueno, todo el que esté cerca, incluso las mascotas, todos son bienvenidos, llámenos, pero rapidísimo, porque si no, se van a perder la clase. ¿Listos? Bueno, está bien. Vamos a iniciar esta clase de hoy. El tema son el análisis de textos literarios en la novela La Metamorfosis de Franz Kafka. Ay, los enredé. Muy largo ese título. Bueno, se los acorto. El análisis de la metamorfosis. Así está mejor, más claro. Bueno, muy bien. ¿Cómo? No leyeron la obra. Pero entonces, ¿cómo van a seguir el análisis? Ay, bueno, sí, está bien. Es la primera clase. ¿Cómo les iba a avisar qué libro iba a analizar? Bueno, entonces, les voy a hacer un forrito para que ustedes pues puedan conocer cuál es el tema de este libro. Y si ya lo conocen, pues que pueden repasar los aprendizajes más importantes de esta lectura. Vamos entonces a ver un video sacado de la página Libros Animados. La Metamorfosis de Franz Kafka. Acompáñenme. Todo comienza una mañana en el que el protagonista de nuestra historia, Gregorio Samsa, despierta postrado en su cama y se da cuenta que se ha convertido en un horrible insecto gigante. Pensando que era un sueño y tratando de olvidar lo que pensó que había visto, se vuelve a dormir. Se intenta voltear en su cama y descubre que tiene un nuevo cuerpo y que es muy difícil moverse cuando está acostado en su espalda. En eso, voltea a ver el reloj y se da cuenta que se quedó dormido y que va a perder el tren de las 7 de la mañana para irse a trabajar. Su madre, preocupada, porque ya era tarde, va a tocar la puerta de su habitación, pero algo muy extraño le ha pasado, puesto cuando Gregorio intenta hablar, solo le salen sonidos extraños, como tipo chillidos, y no le es posible comunicarse. Intenta nuevamente salir de su cama, meciéndose y tomando impulso de muchas formas posibles, cuando de pronto escucha entrar a su casa al supervisor en jefe de su oficina, preguntando por qué Gregorio no se había presentado a trabajar. Impulsándose con toda su fuerza, logra salir de su cama y les informa que abrirá la puerta momentáneamente. El supervisor llega a la puerta de su habitación y le advierte de las consecuencias de faltar a su trabajo, y le recuerda que últimamente el desempeño en su trabajo ha dejado mucho de qué hablar. Como puede, Gregorio, ya convertido en una cucaracha gigante, abre la puerta y cuando su madre lo ve, se sorprende tanto que se desmaya, y el supervisor, viendo la situación, sale despavorido de su casa también. El padre de Gregorio, enojadísimo con la transformación de Gregorio en un insecto gigante, toma un bastón con la mano derecha y con la mano izquierda un periódico y comienza a golpear sus pies para asustarlo y hacer que se regrese a su habitación. Eventualmente Gregorio, por miedo a que su familia lo viera, entra en una rutina de esconderse debajo del sofá que se encontraba en la sala de su casa, y su hermana Greta le alimenta con vegetales y otros alimentos podridos, puesto que los alimentos frescos ya no eran de su agrado. Aparte de eso, hace un hábito de escuchar a través de las paredes de su habitación,
cómo su familia constantemente se queja de su situación financiera, ya que antes de que Gregorio sufriera su metamorfosis, él era el único sustento de su familia, y ahora sin entradas de dinero a su hogar, tenían que buscar otra forma de sustento. Los días pasan, y Gregorio comienza a sentirse un poco más en confianza con su nuevo cuerpo, y comienza a trepar las paredes y el techo. En particular le gustaba colgarse en las alturas de su habitación. En uno de esos días en los que Gregorio se encontraba trepado en la pared, la madre lo descubre y del susto se desmaya otra vez. La hermana, viendo lo sucedido, intenta hablarle por primera vez desde su transformación y sale corriendo de su habitación hacia la cocina. En eso, su padre, quien regresaba a casa después de su primer día de trabajo y asumiendo que Gregorio había intentado atacar a su madre, le comienza a aventar una y otra manzana, y una de ellas logra penetrar su espalda y sin poder hacer nada se le queda incrustada. Después del ataque, Gregorio logra escabullirse y llega a su habitación, pero gravemente herido. Con la severa crisis financiera en la que se encontraban la familia Samsa, comienzan a ver diferentes formas de generar más ingresos para su manutención y logran alquilar algunas habitaciones de su departamento a 3 hombres. Un día, mientras los 3 huéspedes se encontraban en la sala, Greta saca el violín y comienza a tocar unas piezas. La música que sale del violín que su hermana está tocando es tan maravillosa para Gregorio que decide salir debajo del sofá para acercarse un poco más y escuchar un poco mejor. Pero cuando descubren al insecto gigante en el que se había convertido Gregorio, se indignan muchísimo y deciden marcharse de la casa de la familia Samsa inmediatamente. Claro, pero antes de marcharse, le dijeron al señor Samsa que no iba a pagarle ni un centavo por las condiciones tan repugnantes en las que se encontraba el departamento. Después de todo este escándalo, Greta le dice a sus padres que se tienen que deshacer de Gregorio lo antes posible, o de lo contrario, les arruinará la vida por completo. Su padre, en total acuerdo con Greta, tiene la esperanza de que Gregorio entienda y que bajo su propio pie se fuera de sus vidas. Gregorio entiende perfectamente la dura situación por la que su familia está pasando y decide encerrarse en su habitación por completo y nunca salir. Gregorio decide salir de la vida de su familia y muere. Ya sin la preocupación de tener a Gregorio en casa y sintiéndose un poco más liberados, la familia Samsa salió del departamento para tomar un tranvía y viajar por las afueras de la ciudad. Meses después, se dan cuenta de que Greta había florecido y se había convertido en una mujer muy hermosa, y hacen planes para conseguirle un esposo. ¿Qué les pareció el video? ¿Verdad que muy gráfico todo? Bueno, espero que les hayan quedado claras las ideas principales, porque a partir de ahí es que vamos a hacer nuestro análisis literario de hoy. Vamos entonces a ir por este mundo literario, a adentrarnos en la metamorfosis de Franz Kafka. Bueno, vamos primero a ubicarnos. Recuerden que la literatura se divide en géneros y uno de ellos es la novela. Vamos a ir viendo qué características tiene este género literario. En primer lugar, es narrativo, es decir, se cuenta una historia y es narrada por alguien. Luego, tiene varios personajes, un poco más que en el cuento. También contiene planos narrativos, es decir, que no hay una única historia como en el cuento, sino que hay varias historias detrás de esa historia principal. Y finalmente su estructura es más compleja, es decir, aunque es similar al cuento, pues su estructura es un poco más difícil de comprender. Y por eso es que hay que poner bastante atención a la hora de ir leyendo, para poder comprender todo. Ahora vamos a ver algunas de las características en la obra de Franz Kafka. Bueno, primero decirles que este autor es austrohúngaro. Ay, otra vez se perdieron. Bueno, los ubico, es europeo. Ahí sí. Bueno, dejémoslo ahí para no entrar en polémicas. ¿Está bien? Primera característica, presencia de lo absurdo. Es decir, hay un hecho que no calza en el mundo racional. Por ejemplo, Gregorio,
que es un ser humano, un día, sin más ni más, se despierta convertido en un gran insecto. No es algo como que uno vea todos los días. Segunda característica, espacio fantástico. Es decir, hay un elemento que causa duda. ¿Será realmente que Gregorio se convirtió en un insecto? ¿O es que padecía algún tipo de enfermedad? ¿O tuvo un sueño un tanto extraño y creyó que era parte de la realidad? Tercera característica, mediocridad de la vida cotidiana. Es decir, los personajes aceptan la vida que les toca y eso está bien. Lo que no está bien es no tener una aspiración a ser mejor en la vida. Continuamos con las características. En la número 4 se ve la muerte como una solución a los problemas. Gregorio se resigna a esta muerte. Sin embargo, su familia, ante este hecho, siente alivio y celebra, pues a partir de ahí va a tener varias opciones en su vida. Y número 5, la deshumanización. ¿Cómo puede ser posible que en una familia una persona tenga un problema grave y nadie le pueda ayudar? Aparte de eso, le desean la muerte y finalmente, cuando hay este deceso, ellos se alegran y salen contentos a hacer viajes. Entonces, podemos ver que no solo Gregorio sufre un proceso de animalización, sino que su familia también se degrada y se animaliza en el sentido de que no tiene esos sentimientos por él. Continuamos entonces con el contexto. ¿Cuándo se escribió la obra La Metamorfosis? Bueno, fue un periodo en la Primera Guerra Mundial. Entonces, en 1915, inicios del siglo XX, es una época de cambios sociales, como les dije, estamos en guerra. Se da el auge del capitalismo, donde se ve que el ser productivo está bien, pero el ser improductivo es como morir. La persona es desechada, pues ya no va a producir económicamente y va a ser reemplazada como una tuerca en una gran máquina. En esta imagen podemos ver un señor muy bien vestido que está dispuesto a comer en su mesa. Abajo se pueden ver unos labradores que están buscando su alimento. ¿Qué irá a pasar cuando alguno de ellos se canse o deje de producir? Va a poder incluso ser comido por este personaje de la mesa principal. Pues eso sucedía en la vida de Gregorio. El que no es productivo es desechado. Vamos ahora a una frase analítica. Vamos a ver los distintos planos narrativos. Recuerden que está la historia principal, que es la de Gregorio. Pero en ella, él acepta su metamorfosis, su cambio de humano a insecto. De una forma pues muy pasiva. Sin embargo, él se pregunta, ¿por qué la familia no lo acepta? Lo rechaza, si él sigue siendo parte de la familia y hasta un día antes pues convivían como hermanos, como hijos, como una familia normal, tradicional. Seguimos entonces viendo dos enfoques de una misma realidad. Gregorio busca a su familia porque los quiere, pero a su vez ellos lo ven desde el otro lado. Piensan que los va a agredir y por eso le huyen, le tienen temor, miedo. Sienten que ya no es parte de su familia. Por eso este doble enfoque. Continuamos entonces analizando un poco los personajes. ¿Qué sucede con el padre? ¿Cómo es? Autoritario. Al inicio de la obra está pensionado, pero luego tiene que volver a trabajar. Esto hace que su sobrepeso desaparezca porque ya no estaba todo el día en el sillón de su hogar, sino que tiene que ir a laborar. ¿Qué siente él por su hijo? Bueno, le tiene miedo y un poco de repulsión. Entonces, cada vez que Gregorio se le acerca,
es agresivo con él. Por otro lado, su madre es sumisa, hace todo lo que el padre diga. Al principio de la obra no trabajaba, pero después tiene que buscar cómo aportar económicamente. Entonces empieza a hacer costuras. Ella tampoco expresa amor por su hijo. Recuerden en el video, cada vez que Gregorio se acerca, ella se desmaya. El siguiente personaje es la hermana, Greta. Tiene 17 años. Es una joven muy alegre, toca el violín. Al inicio de la obra, ella es la que se ofrece para cuidar a su hermano Gregorio. Sin embargo, después, cuando ella encuentra un trabajo y empieza a estudiar, pues ya se le hace más difícil cumplir esos dos roles. Incluso empieza a descuidar a su hermano y luego hasta le desea la muerte. Imagínense ustedes. Finalmente, ¿qué sucede con Gregorio? Bueno, ese es un joven muy trabajador. Él sostenía a toda su familia económicamente, pero no tenía expectativas de progresar. Le sentaba muy bien el trabajo que tenía. Sin embargo, era responsable. Por eso, el día que falta el trabajo, su jefe llega a su hogar para ver qué ha sucedido con él. En su proceso de transformación, su familia lo aísla, pero él también se aísla, porque no quiere que los demás lo vean. Sin embargo, toma este hecho de forma muy pasiva. Simplemente hubo un cambio. ¿Y qué puedo hacer? Pero no reclama, no grita, no pelea con los demás. Por eso decimos que el hecho lo toma demasiado pasivo. Siguiendo con el análisis, vamos ahora con los intertextos. ¡Ay, otra vez las caras! ¿Qué les pasa, queridos estudiantes? Si ustedes ya tienen muchos años de ver análisis literario, intertexto es cuando un texto hace referencia a un segundo texto. ¿Y a qué me refiero con texto? Pintura, escultura, una película, un libro. Cualquier tipo de texto va a ser referencia directa a otra pintura, escultura, canción, libro. Y dentro de los libros pues tenemos cuentos, novelas, etc. Pues entonces vamos a ver los intertextos. En el diccionario de símbolos de Jean Chevalier, cuando analizamos la palabra metamorfosis, vemos que hay relatos de este tipo en todas las mitologías. Es decir, los dioses van a transformar de seres inanimados, plantas, animales, a seres humanos, o viceversa. Van a transformar a seres humanos en animales o en plantas, dependiendo si esto se da como una recompensa o como un castigo. Piensen ustedes, en el caso de Gregorio, ¿fue una recompensa o fue un castigo? Analicen eso. Un ser humano se convierte en un insecto, que dependiendo de la versión, pues podemos imaginarnos un escarabajo o una cucaracha, porque en realidad en la lectura nunca se dice bien qué tipo de animal es. Sin embargo, por las características, pues deducimos que es alguno de esos dos, cucaracha o escarabajo. Veamos ahora una obra a la que hace referencia. ¿Recuerdan un ejemplo de castigo en donde un niño que era de madera quería ascender hasta ser un niño de verdad, pero debido a una impertinencia, a un hecho que hizo mal, más bien se convirtió en burro? Bueno, de manera parcial, pero terminó siendo un burro. Sin embargo, al final de la obra, logró redimirse y logró su objetivo, convertirse en un ser humano. También tenemos otros intertextos. Veamos el elemento de la manzana. Este
es una fruta que ha salido en muchas obras literarias. Primero, podemos ver que cuando le tiran la manzana a Gregorio, este sale lastimado. Luego deja de comer, se siente muy mal y desea morirse hasta que lo hace. Entonces podemos ver que la manzana es transmisora de muerte. ¿Qué otros textos recuerdan ustedes con una manzana y la muerte? Claro, la famosa obra de Blancanieves. En esta, ella come la manzana y muere momentáneamente, porque al final pues es rescatada. Pero es el mismo principio. La manzana entonces fue lo que hizo que Gregorio muriera. También tenemos otros ejemplos en la mitología. ¿Han escuchado la frase, no seas manzana de la discordia? Bueno, resulta que hubo una famosa manzana de oro que decía que era para la más bella. Y todas las diosas obviamente se peleaban porque decían que era para ellas. Y esto fue lo que generó la famosa guerra de Troya. Bueno, pero eso es otra historia. No nos desenfoquemos. Seguimos entonces con la metamorfosis. Vamos a ver entonces otros temas. Podemos ver que en la metamorfosis está la deshumanización. Ya les había comentado, la familia, que es la protectora de los hijos, sobre todo, que son los más débiles. En este caso, cuando hay un cambio, Gregorio, que era el que aportaba económicamente, deja de hacerlo, se vuelve el enemigo, el que hay que liquidar, el que nos da miedo, del que nos alejamos. Otro tema presente, la paternidad o la maternidad. De nuevo, los padres amorosos se vuelven personas que desean que Gregorio muera. Y finalmente, pues tenemos el individualismo. Las personas no se preocupan por los demás, todos están preocupados por sí mismos, por surgir ellos, pero no se preocupaban por el pobre Gregorio. ¿Cómo es posible que él, que es su hijo, sea transformado en un insecto y los padres, en lugar de preocuparse, de velar por él, pues desean esconderlo y luego desean la muerte? Es más, cuando mueren, cambian su vida y se van felices. Entonces, cada uno ve su porvenir, pero no ven el porvenir de los demás. Esto es algo muy preocupante. Bueno, ahora les tengo un desafío. Yo sé que ustedes ya han visto muchos textos literarios con sus profes. Van a elegir uno, ojalá que sea un cuento o una novela para seguir con el ámbito narrativo. En él van a tomar estos elementos que hemos tratado el día de hoy, sobre todo los intertextos. Ya saben qué son y cómo buscarlos. Y van a hacer el análisis de esas obras. ¿Qué obra vamos a tomar? Pues bueno, los que vengan en la GTA que les mandaron sus profes. O incluso, si nos gusta mucho la lectura, podemos elegir un libro que nos gusta y aplicar estos elementos. ¿Se animan? Recuerden que pueden pedirle ayuda a su burbuja social, que está ahí con ustedes. Lastimosamente estamos llegando al final, pero tenemos todavía la autoevaluación. Vamos a ver qué aprendimos hoy. El aprendizaje de los análisis de texto me ha servido. Recuerden que pueden poner el signo de bueno, la X, pero también pueden ir anotando en su cuaderno de español o en las hojas que fueron a traer al inicio. ¿Qué sentimientos me ha producido este análisis? ¿Me ha gustado la obra o no mucho? Bueno, pues ahí pueden ir escribiendo también qué sentimientos les ha dado, cuál es su reacción ante el hecho de que una persona se convierta en un insecto de un día para otro y su familia lo rechace. Algunos se han sentido rechazados socialmente como si fuera otra persona. Bueno, todo eso lo pueden ir anotando en su bitácora. ¿Qué perspectiva tenía de la literatura antes
y se ha cambiado ahora. Este aprendizaje de hoy me sirve para mi vida cotidiana. Recuerden que también es cultura general. Así que algo les tuvo que haber quedado de positivo. Vamos ahora con el minuto ortográfico. Para hoy tenemos la palabra arroba. ¿Qué es la arroba? Es una unidad de peso antigua que equivale a 11.502 kilogramos. Veámoslo en estos ejemplos. Necesito 2 arrobas de harina y 1 de azúcar. Es decir, necesito como 22 kilos de harina y 11,5 de azúcar. Debe ser un panadero. Sin embargo, actualmente el símbolo arroba también se utiliza como un componente fundamental en las direcciones de correo electrónico. Separa el nombre de usuario del dominio. ¿Puedo utilizar el arroba para indicar géneros masculino y femenino? No, por favor. ¿Por qué es incorrecto? Bueno, es incorrecto porque es innecesaria esta costumbre de hacer siempre explícita la alusión de los dos sexos, masculino y femenino. Entonces, en lugar de decir eso impronunciable, se dice la niñez. Esta es la razón. Además, la arroba no es una letra del castellano, es un símbolo. Véanlo en esa dirección de correo que les acabo de inventar. Espero les haya servido de mucha ayuda. Bueno, pues con esto me despido. Espero verlos en un próximo programa. Adiós.